¿Cómo están mis hermanos? ¿Cómo les va el día de hoy? No está tan caliente, está agradable, está haciendo airecito rico. Qué bueno. Vamos a orar. ¿Qué les parece si inclinamos nuestro rostro y oramos? Señor, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por lo que tú eres, Señor, por lo que tú representas para nuestras vidas. Gracias porque nos llenas, nos ministras. Gracias, Señor, porque siempre das buenas dádivas, Señor, a tus hijos. Gracias porque estamos delante de tu presencia y podemos confiar en que recibiremos de ti, Señor, enseñanza, recibiremos de ti exhortación. Recibiremos de ti corrección también, Señor. Te damos gracias porque tú estás al pendiente de nuestras vidas y deseas de todo corazón que nuestras vidas cambien, que nuestras vidas crezcan, que seamos mejores cada día que pasa, Señor. Te damos las gracias. Gracias por tu palabra, Señor, que nos enseña y nos ministra todos los días de nuestra vida, Señor. Nos ponemos en tus manos en esta mañana para que tú obres en medio de nuestro corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, damos gracias y qué bueno que hoy podemos estar aquí. Qué bueno que hoy nos dispusimos para venir a alabar al Señor y para venir a escuchar su palabra. Y vamos a seguir con el tema que hemos estado desarrollando del Sermón del Monte. Y hoy vamos a tratar el tema de bienaventurados los mansos. Los mansos, ese va a ser el tema, Mateo 5:5, ahí es donde lo encontramos. Y le voy a pedir si abre su Biblia y vamos a leer desde el versículo 1 de Mateo 5, en donde dice: viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Decíamos que los pobres de espíritu son todas aquellas personas que han convencido o que se han convencido de su pobreza espiritual. Se han convencido de que necesitan a Dios por sobre todas las cosas. El pobre de espíritu está convencido de que sin Dios no puede hacer absolutamente nada. No hay nada que la persona pueda hacer para alcanzar a Dios, sino es que reconocer su pobreza espiritual. El pobre de espíritu se ha convencido de que es un hombre pecador y que necesita forzosamente a un Salvador. Una persona pobre de espíritu no pone sus esperanzas en sí mismo. Se ha dado cuenta que sus capacidades no alcanzan para mucho. Se ha dado cuenta que en su mayor esfuerzo, dice la palabra, que son como trapos de inmundicia. Las mejores obras que nosotros podamos tener delante de Dios son como trapos de inmundicia. Entonces, hemos nosotros reconocido de que sin Dios no podemos hacer nada, que lo necesitamos a Él absolutamente para todo. Esos son los pobres de espíritu. El verso 4 también dice que bienaventurados son los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Los que lloran son todas aquellas personas que precisamente lloran porque les produce un dolor el pecado de la humanidad. Les produce un pecado en ellos, el pecado que en ellos mismos existe. Estas son las personas que van a recibir consolación. Son todas aquellas personas que al reconocer su pobreza de espíritu lloran y se arrepienten. Lloran y se duelen. Y ellos, dice la palabra, que recibirán consolación. Y en el versículo 5, que es el tema que trataremos el día de hoy, dice: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a estudiar entonces ahora esta tercera bienaventuranza, ¿sí? La palabra, como les decía, o como habíamos ya visto, bienaventurados, además de que signifique muy bendecidos o muy dichosos, también esta palabra nos identifica que somos del Señor. Cuando dice el Señor, bienaventurados son aquellos, está refiriéndose a un grupo de personas. A esas personas que se han dado cuenta, a esas personas que han nacido de nuevo, a esas personas que cambiaron ya su carácter. Si tú y yo cumplimos con el carácter o con las características que los hombres bienaventurados tienen, entonces
quiere decir que tú y yo somos de Dios, que nuestra ciudadanía es celestial. Si tú y yo somos bienaventurados, esa es una garantía de que nosotros le pertenecemos a Él. Si tú y yo tenemos ese carácter que el Señor nos está enseñando en el Sermón del Monte, en el Sermón de las Bienaventuranzas, quiere decir que nuestra vida ha sido transformada por medio de su Espíritu Santo. Quiere decir que el viejo hombre viciado, el viejo hombre que lo que éramos antes ha muerto. Quiere decir que se ha quedado atrás, que todas las cosas que hacíamos o que éramos anteriormente, allá se quedaron en el pasado. Y ahora somos nuevas criaturas. Todas las cosas son hechas nuevas, dice la palabra. Son las personas bienaventuradas. El hombre y la mujer que ahora es una persona bienaventurada ha cambiado su manera de pensar, ha cambiado su manera de actuar, ha cambiado todo lo que gira alrededor de su vida, en cuestión de su carácter, en cuestión de su forma de ser y de reaccionar. Todas aquellas personas que antes peleaban, pues ya no pelean. Bienaventurados, se identifican como personas del reino de los cielos. Todas aquellas personas que eran críticas o que criticaban mucho a las personas, pues ya no critican más. El que mentía ya no miente, ya habla la verdad. Es una verdad caminando. El que robaba ya no roba más. Ya hay honestidad en su corazón, ya no puede hacerlo. Su espíritu que ha cambiado y su naturaleza nueva que tiene no le permite robar, no le permite hacer cosas indebidas. El que tomaba ya no toma. El que se drogaba ya no se droga más. ¿Por qué? Porque ha cambiado completamente su vida por la transformación de la palabra. Un hombre y una mujer que son bienaventurados ahora son personas con otra forma totalmente de vivir. Cambiado totalmente. Son otros, están irreconocibles, porque ya no son los mismos. En Gálatas 5:22 encontramos los frutos del Espíritu. Y Gálatas 5:22 dice: mas los frutos del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. O sea, hemos cambiado totalmente. Una persona bienaventurada es una persona que refleja los frutos del Espíritu, que va caminando por ahí y en vez de demostrar indiferencia, demuestra amor. En vez de demostrar enojo, demuestra gozo. En vez de demostrar pleito, demuestra paz. En vez de desesperarse y decir, no te aguanto, demuestra paciencia. En vez de ser una persona incrédula, demuestra fe. Todas las cosas cambian. Si nosotros no estamos reflejando entonces estas frutos del Espíritu, hay un problema que tenemos que nosotros solucionar, que tenemos nosotros que ponerle mucha atención. Es un reflejo, está ahí. Tú dices, ese carro es rojo porque lo estás viendo que es rojo. Si la palabra nos está diciendo que los frutos del Espíritu son manifestación de que somos nacidos de Dios y no los tenemos, entonces no somos personas nacidas de Dios. Tan claro como eso. Mateo 5:5 dice: bienaventurados los mansos. Bienaventurados los mansos. ¿Qué es una persona mansa? ¿Qué es una persona mansa? Vamos a analizar lo que es una persona mansa bajo la perspectiva del hombre, pero también lo vamos a analizar bajo la perspectiva de Dios. Son dos puntos de vista
Dos puntos de vista diferentes, dos puntos de vista que se contraponen en uno del otro. Primero vamos a analizar bajo la perspectiva del hombre. ¿Qué es lo que la humanidad o las personas que no han nacido de Dios piensan de los hombres mansos? El hombre natural piensa que un hombre manso es un hombre que no tiene carácter. Una persona que no se atreve, una persona que no tiene fortaleza. El hombre que no conoce a Dios piensa que las personas mansas son personas tontas, de cierta manera, porque se dejan mangonear por los que están alrededor. Ese es el concepto que las personas del mundo tienen acerca de la mansedumbre. Piensan que las personas mansas no son atrevidas, no son intrépidas, no tienen iniciativa, no tienen ambiciones, no tienen ganas de ganar, no son victoriosos. Es lo que piensa el mundo acerca de la mansedumbre. Muchas personas piensan de un hombre manso que un hombre manso no es una persona útil, porque no tiene todas estas características que le estoy diciendo. El mundo ve todas estas otras características como buenas y la mansedumbre la echan a un lado. No piensan que una persona mansa es útil para, por ejemplo, dirigir una empresa o dirigir un negocio o simplemente de realizar una actividad. Piensan que no lo es, porque simple y sencillamente piensan que es débil. Este es el concepto del mundo. Por este concepto que el mundo tiene y lo que el mundo piensa acerca de la mansedumbre es que muchos de los hombres y mujeres no quieren ser mansos, no practican la mansidad, el ser mansos, la mansedumbre, no la practican. Evitan a toda costa practicarla, le dan la vuelta. No quieren, ellos les es más es más llamativo ser intrépido y atrevido que ser manso y humilde. Por eso no quieren. Muchas personas, hombres y mujeres, no quieren practicar la mansedumbre porque la sociedad los etiqueta como tontos, como faltos de carácter. No quieren ser mansos porque su círculo más cercano piensa que quizás son muy débiles, que son fácilmente manejables. Y no quieren ser mansos, quieren ser duros. Por esa razón es que muchas gentes o muchas personas actualmente evitan la mansedumbre. La evitan, no la quieren. Buscan otras cosas y otros medios para alcanzar sus metas y sus objetivos. Muchas de las personas que escuchaban a Jesús predicar no tenían un carácter manso. Muchos de los que estaban allá a su alrededor y que se acercaban no tenían un carácter manso. Los discípulos con los que él trabajaba no tenían un carácter manso. Muchos de ellos genuinamente lo seguían, pero no lo tenían. Tuvieron que desarrollarlo. Ellos, al contrario, pensaban como pensamos actualmente, como la sociedad piensa actualmente. Ellos pensaban que de cierta manera todos los demás atributos eran mucho más especiales o mucho más significativos que la mansedumbre. Ellos se sabían comportar de manera religiosa y sabían especialmente comportarse de manera orgullosa, porque era un estatus el que alcanzaban. Se comportaban de cierta manera autosuficiente, menos mansas y humildes. Las personas, o muchas de las personas que estaban alrededor de Jesús, eran personas especialistas en tener una fachada de bondad, una fachada de paz, una fachada de amor. Por eso el Señor Jesús les dijo a estos fariseos y escribas en Mateo 23:27, en la Biblia de las Américas dice: hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas. Estoy leyendo Mateo 23:27. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, dice,
pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes, por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Todos estos escribas y fariseos no se preocuparon por cultivar la mansedumbre, no les pareció importante. No se preocuparon por cultivar en ellos la humildad, no les parecía importante. Al igual que en nuestros tiempos, en aquellos tiempos la mansedumbre no era bien recibida. Todos querían tener un carácter fuerte, todos querían ser recios, todos querían ser atrevidos, buenos para pelear, buenos para la batalla. Eso es lo que ellos buscaban y lo que preferían. Ninguno de ellos quería ser manso. Estos escribas y fariseos creían que cuando el Señor Jesús llegara, el Mesías prometido llegara, Él estaría orgulloso de ellos, porque eran lo que ellos pensaban que debía de ser lo correcto. Estaban practicando otras cosas. Ellos pensaban que por su dureza y por todo lo estrictos que eran en cuestiones de los ritos y en todas las cosas que hicieron alrededor de lo que era la palabra de Dios, ellos pensaban que el Señor les iba a decir que qué bien, has hecho respetar la ley. Qué bueno, has hecho respetar a los pecadores, los has metido al redil. Pensaban ellos que el Señor Jesús vendría a felicitarlos o que les tendrían ciertos privilegios. Ellos pensarían que el Señor Jesús los levantaría por encima de los demás porque ellos habían alcanzado cierto estatus por debajo de los demás pecadores, a los que tenían que estar arreando con todas las leyes que ellos metieron, que ni ellos mismos cumplían. Qué sorpresa se llevaron todos ellos cuando el Señor Jesús les dijo todo lo contrario a lo que estaban esperando escuchar, y les dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Totalmente lo contrario a lo que ellos estaban esperando escuchar. Totalmente diferente. Ellos esperaban un Mesías que llegara y tumbara todo, que milagrosamente descendiera fuego del cielo sobre los romanos y destruyera todo. Y les dice: bienaventurados los mansos. Qué choque para ellos. Incluso para nosotros en la actualidad, si nosotros escuchamos bienaventurado, si una persona del mundo escucha bienaventurado la mansedumbre o practica la mansedumbre, va a decir: ¿qué estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Yo no quiero ser una persona mansa, yo quiero ser una persona que tenga agallas, que vaya en pro de lo que necesita o lo que quiere alcanzar, haciendo lo que sea necesario. En muchas ocasiones nosotros a veces nos comportamos como los escribas y fariseos, que aunque somos cristianos y seguimos de cierta manera, a veces nos seguimos comportando como ellos. Más vale que nos deshagamos nosotros de la autosuficiencia, de la soberbia, del orgullo, de ese sentimiento de que yo puedo hacer las cosas por mi propia voluntad o con mis propias fuerzas. Todas estas cosas son totalmente contrarias y están del lado contrario a lo que es la mansedumbre. En ocasiones nosotros llegamos a las congregaciones y nos comportamos de cierta manera un poco que no es genuina, no es un tanto real, porque a veces enseñamos lo mejor de nosotros. A veces que venimos nosotros a la congregación enseñamos lo mejor de nosotros, no dejamos ver todo lo que somos realmente. Cuando venimos a la iglesia, a veces nosotros de forma milagrosa cambia nuestra forma de ser, nuestra postura, nuestras caras, nuestras contestaciones, nuestra voz es más dulce, nuestras palabras son más cuidadosas. Estamos dejando ver lo mejor de nosotros y cambiamos. Este comportamiento debería de ser diario.
Así como estamos en la iglesia cuidando nuestras palabras y cuidándolas porque no deben de salir, porque no deben de formar parte de nosotros. Debemos de estar al pendiente de lo que somos realmente, de lo que existe dentro. Y sí cuidarlo, pero diario. Estar al pendiente, pero diario. No solamente ciertos días de la semana o cuando estamos aquí. Recuerdo yo que en mis primeros años de cristiano, hace muchos años, hace 20 años o más de 20 años, ¿cuánto? No, 29 años, que comenzaba a empezar a escuchar el evangelio. Yo decía, que no se me vaya a salir alguna palabrota aquí enfrente de los hermanos, que me iba a dar vergüenza, ¿no? Y ahorita ya no me tengo que cuidar de eso porque ya no forman parte de mi vida. Pero en un principio, como era un estilo de vida que yo venía arrastrando, me tenía que cuidar. A veces así llegamos. Cuidemos entonces de no practicar las viejas cosas, todas las cosas contrarias a lo que es la mansedumbre. Ahora, ¿qué es la mansedumbre bajo la perspectiva de Dios? ¿Qué el Señor nos está enseñando en Mateo 5:5? Dice ahí, bienaventurados los mansos. La palabra mansos, praos en el griego, significa básicamente suave o blando. Eso es el significado básico de la palabra manso, suave o blando. Y este término se usaba para referirse a medicamentos relajantes, fíjese. Medicamentos que te tranquilizaban. También se describía para recibir una brisa ligera, algo agradable, así como ahorita el ventilador, es una brisa ligera. Ustedes no la están sintiendo, pero yo se las estoy describiendo. Es una brisa ligera, agradable. Eso es la palabra mansos, a eso se refiere, algo agradable, algo ligero, algo relajante, algo bueno. Un ejemplo que pudiéramos nosotros ver es que, por ejemplo, el caballo esencialmente tiene un espíritu salvaje. Esencialmente es un caballo fuerte, que se desboca, que va, que se atreve, que corre, que quiere mostrar su fortaleza física. Esos son los animales salvajes. Y aunque estos animales nazcan ya en cautiverio, nazcan en un rancho, de todos modos, estos animales o estos caballos tienen que ser domados. Todos ellos tienen que ser enseñados, tienen que ser domados para que sean seguros, para que la persona que va a subirse a ellos no corra peligro, para que se puedan cabalgar de manera segura. Antes de que un caballo sea cabalgado, sea montado, tiene que ser amansado. Tiene que estar tranquilo. También hay caballos salvajes. Estos son más difíciles de domar. Un caballo salvaje es más terco. Para estos caballos, este tipo de caballos salvajes, el domador tiene que invertir mucho más tiempo. Mucho más tiempo. ¿Y por qué tiene que invertir más tiempo? Simple y sencillamente porque estos caballos son más testarudos. Son más tercos. No quieren que nadie los monte. No quieren ser amansados. No quieren ser dirigidos. No quieren tener riendas. No se quieren someter a nadie, no se quieren someter a nada porque son salvajes. Dite a ti mismo, quieto, chiquito. A veces nosotros llegamos así de salvajes a la palabra, a los pies del Señor. Necesitamos ser domados, necesitamos ser tranquilizados. Estos caballos salvajes, como no han crecido sin límites, han crecido sin ley, no quieren ser amaestrados, no quieren ser dosificados. Cuando los capturan, no quieren ser domados, son difíciles.
Son difíciles de soportar porque no quieren entrar. Cuando un caballo no ha sido domado, es demasiado peligroso. Me escuché bien esto. Cuando un caballo no ha sido domado, es muy peligroso. Porque cualquiera que lo pueda montar o que se atreva a subirse a él corre peligro. Todos los que están alrededor de este caballo corren peligro. Un caballo de este tipo o con esta fortaleza, con una patada, te puede dejar muy mal herido o te puede matar. Te puede matar. Todas las que se acerquen a este caballo corren peligro. ¿Por qué? Porque cualquier cosa los puede hacer reaccionar. Por esta razón es que el domador se tiene que pasar mucho tiempo con este caballo para que pueda tranquilizarlo, para que toda esa fortaleza la pueda usar de manera productiva, para que toda esa fortaleza la pueda usar de manera positiva, de una manera segura. Cuando nosotros, tú y yo, no somos personas mansas, somos demasiado peligrosos para los que nos rodean. Se oye fuerte, pero es real, es verdad. Cuando en nosotros no existe la mansedumbre, somos muy peligrosos. Cuando tú y yo no somos personas mansas, no podemos nosotros andar libremente por ahí, por la iglesia, por la casa, no podemos andar libremente por el mall, no podemos andar libremente por las calles. ¿Por qué? Porque podemos dañar, podemos herir, incluso hasta matar de forma espiritual a los que están a nuestro lado. Porque nuestras palabras pueden ser demasiado peligrosas para las personas que están alrededor. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque reaccionamos mal. Un caballo que no ha sido amansado, tú lo tratas de presionar o lo acorralas y reacciona agresivamente. Una persona que no tiene la mansedumbre, que no hay mansedumbre de parte de Dios en él, reacciona mal. Reaccionamos a veces a la menor provocación. Al menor disgusto reaccionamos. Y reaccionamos de forma agresiva. Reaccionamos defendiéndonos, justificándonos. O si nos sentimos atacados, herimos a la persona que está enfrente. Si tú me llamas la atención a ti, yo también veo cosas en ti, te las señalo y te las digo. Pero ya no es de forma de reprensión, de enseñanza, es de forma de crítica. Y eso es lo que daña. Por esa razón es que tú y yo debemos de estar sujetos al yugo de la palabra. Debemos de dejarnos domar, debemos de dejarnos tranquilizar. A los caballos que son salvajes les dan algunos de ellos ciertos medicamentos o ciertas hierbas que los relajan para poder trabajar con ellos. Esas cosas relajantes es la palabra que nosotros podemos tener para que el Señor pueda trabajar con nosotros. Como la mansedumbre, como esta enseñanza que estamos recibiendo. Nos relaja, nos tranquiliza, nos quita los bríos, nos quita el enojo, nos quita el ímpetu y nos dice, cálmate. Debemos de dejar que la palabra de Dios nos eduque, nos muestre el camino. Que la palabra de Dios de manera constante nos esté enseñando acerca de la mansedumbre, acerca del yugo, acerca de la sujeción. Con el yugo de la palabra, nuestro espíritu rebelde se va a comenzar a transformar en un espíritu apacible, en una persona espiritual, una persona dócil, una persona sumisa, una persona tranquila, una persona misericordiosa. Algunas personas piensan, por el concepto que el mundo tiene acerca de la mansedumbre, ellos piensan que el carácter manso
en nuestras vidas nos va a despersonalizar, o nos va a volver unas personas que no somos, o va a ser unas personas de nosotros diferentes, o que nos va a quitar nuestra esencia, la mansedumbre, y no es así. Un caballo salvaje nunca va a dejar de ser un caballo fuerte. Siempre va a seguir siendo un animal fuerte, fortalecido. No le va a cambiar absolutamente para nada su personalidad, no le va a quitar para nada su fuerza, no le va a quitar para nada su brío. Lo que va a cambiar en este caballo es que todas estas cualidades que el caballo tiene se van a usar de manera correcta, de una forma productiva, de una forma beneficiosa para él mismo y para los que estén alrededor. De la misma forma, ese carácter impetuoso, atrevido, valiente, con iniciativa que Dios te dio, no te lo va a quitar. El Señor no te lo va a quitar, sino que lo va a modificar y lo va a usar de manera productiva. Lo va a potencializar. De manera que nosotros no le hagamos daño a las personas que están a nuestro lado. Si antes éramos valientes, ahora vamos a seguir siendo valientes, pero vamos a ser precavidos. Seguiremos siendo atrevidos, pero vamos a ser prudentes también. Seguiremos teniendo esa iniciativa que va en pro de buscar las cosas, pero seremos personas sabias y no nos meteremos en problemas. La mansedumbre es fuerza puesta bajo control. Es mentira que una persona mansa es una persona débil. Es mentira que una persona mansa es una persona que no tiene carácter. Es todo lo contrario. Es una persona con mucho carácter, pero es confiable. Es una persona muy fuerte, pero que no pierde la cordura. Es una persona con principios fuertes y estables que no va a ser conmovido. La mansedumbre, repito, es fuerza puesta bajo control. También, por otro punto, otro aspecto, la mansedumbre habla del carácter de Dios. Una persona mansa muestra el carácter de Dios. Y vamos a ver un ejemplo. Yo creo que la palabra está llena de ejemplos en donde nos podemos ilustrar más que muchas palabras que nosotros podamos decir. En Primera de Reyes 19 está hablando ahí del profeta Elías, cuando huyó a Oreb y se fue y se escondió en una cueva porque sobre de él había ya una amenaza de muerte. Él tenía amenazas de muerte hechas por Jezabel, esposa de Acab, el rey de Israel. Era una persona, era una mujer que tenía poder y que podía hacer lo que ella quería, y luego perversa para acabarla. Y él, como todo ser humano, tuvo miedo, se sintió vulnerable, corrió a esconderse, porque su vida corría peligro, y corrió. Primera de Reyes 19:9 dice: y ahí se metió en una cueva. Elías estaba dentro de la cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Por eso estaba metido en la cueva, tenía miedo. Elías estaba asustado por la amenaza, pero el Señor lo quiere sacar de la cueva, lo quiere sacar de ahí, lo saca de la cueva y lo pone en alerta. Le dice a él: hey, salte de la cueva porque voy a decirte algo, tengo algo que comunicarte. Tenía un mensaje para él. Ahora, quisiera pedirte que analizáramos las manifestaciones que vamos a leer a continuación, que las leamos y que las comparáramos como si fuera el carácter de Dios o como si fuera nuestro carácter. Vamos a comparar estas manifestaciones como si fuera el carácter de Dios, ¿ok?
El versículo 11 le dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. O sea, alerta, tengo que comunicarte algo, le dice. Y he aquí Jehová que paseaba. Estaba el Señor, la presencia del Señor alrededor de él. Dice, y paseaba, dice, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Un viento fuerte. ¿Cuántos de nosotros tenemos este tipo de carácter fuerte, tempestuoso, que rompe las peñas? Bueno, pues en medio de este viento tempestuoso que rompía las peñas, dice aquí la palabra, pero Jehová no estaba en el viento. El Señor no es así, no tiene esa manifestación. En esta porción de la palabra que estamos leyendo no se manifestó de esta manera. Dice, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. ¿Cuál era el significado básico de mansedumbre? Un silbo apacible, tranquilidad, paz, suave. Dice ahí, y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro. Se dio cuenta que el Señor venía ahí, que el carácter del Señor estaba ahí. Cuando dice, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor se manifiesta entonces en el carácter de un silbo apacible, se manifiesta en el carácter de una persona en paz, tranquila. Pregunta, ¿qué carácter tenemos tú y yo? ¿Qué carácter manifiestas? Cuando eres provocado o cuando hay algo que pasa a tu alrededor, ¿qué es lo que sale? ¿Viento tempestuoso? ¿Sale un terremoto de nuestra boca o de nuestro ser? ¿Una molestia? ¿Sale fuego de parte de nosotros, de nuestras vidas? ¿Cómo reaccionamos? ¿O somos como un silbo apacible, una brisa agradable, algo que sana, algo que transforma, algo que cubre, algo que comienza a transformar la vida de las personas que a lo mejor están ahí molestando? ¿Qué sale de nosotros cuando nos sentimos presionados? Cuando nosotros manifestamos nuestro carácter como un silbo apacible, una brisa agradable, estamos manifestando el carácter de Dios. La mansedumbre es una manifestación del carácter de Dios en nuestras vidas. Es un sello, es de Dios. Por la reacción. Ahora, las recompensas de la mansedumbre. Vamos a ver algunas recompensas. Dice Mateo, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Vamos a ver entonces algunas de las recompensas de la mansedumbre. Y vamos a ver también otra historia que nos va a enseñar precisamente de manera muy exponencial las recompensas de la mansedumbre. Entonces le voy a pedir que me acompañe a Génesis 13. Dice ahí en su Biblia, Abraham y Lot se separan, ¿cierto? Dice entonces el 13:1, subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenían, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata, en oro. Dice el 3, y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Bet-el, hasta el lugar donde había de estar antes su tienda, donde estaba antes su tienda entre Bet-el y Jai, al lugar del altar que había hecho ahí antes, e invocó ahí Abraham el nombre de Jehová. Abraham
Era ya una persona poderosa, una persona rica, con muchos bienes, con muchas posesiones, con muchos sirvientes, muchas personas que estaban alrededor de él prosperaban como su sobrino. Los sirvientes, aparte de rico, los sirvientes de Abraham que él tenía a su cargo representaban también poder. O sea, era una persona rica y era una persona poderosa. Tenía poder militar. Cuando Abraham, se recuerdan en el siguiente capítulo, del 13 al 14, narra cuando Abraham va y rescata a su sobrino. Estaba prisionero. Y dice ahí la historia que Abraham armó a sus siervos y a los nacidos de su casa. Dice que fueron como 300. Y fue a rescatar a Lot. Y lo rescató. No lo intentó, lo rescató y lo trajo de regreso. Entonces, Abraham tenía poder militar. Era una persona poderosa aparte de rica. Pero con toda esta riqueza y todo este poder que Abraham tenía, el carácter de Abraham era manso y humilde, como el del Señor, como el de Dios. La riqueza y el poder que tenía Abraham no se le fueron a la cabeza, siempre se mantuvo controlado. Toda esa fortaleza, todo ese brío, todo eso que Abraham pudiera dar, lo mantenía en orden. Era fortaleza puesta en orden lo que Abraham tenía. Abraham cada vez se iba pareciendo más y más a su creador en cuestión de la mansedumbre. Dice la historia que Abraham y que Lot, los dos, eran muy ricos y que ya no cabían. Los dos habían prosperado mucho, tenían muchos sirvientes, tenían mucho ganado y la tierra era poca para ellos dos, para que habitaran juntos. Entonces, los siervos de Abraham tuvieron problemas con los de Lot y comenzaron a pelear. Cada quien buscaba los mejores pastos para el ganado de su amo, y que era normal, ¿no? Hasta cierto punto de cierto punto de vista. Y antes de que los pleitos llegaran a más, Abraham le dice a Lot. Vamos a leer Génesis 13:8. Dice: entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti?, le dice. Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueras a la mano izquierda, yo iré a la mano derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda aquella era de riego, como huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes de que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot, dice ahí, escogió para sí toda la llanura del Jordán. Dice, y se fue Lot hacia el oriente y se apartó el uno del otro. Hay algunos puntos importantes que pudiéramos nosotros señalar de una persona con un carácter manso como lo era Abraham. Y que por otro lado también podemos analizar el carácter falto de entendimiento, atrevido, ventajoso que tenía su sobrino Lot. En el versículo 8, lo más importante para un hombre manso, para un hombre que manifiesta la mansedumbre, es mantener la paz. Abraham tuvo la iniciativa, antes de que las cosas se fueran a más, él tuvo la iniciativa de decirle: ¿sabes qué? Esto no tiene que pasar a mayores, vamos a mantener la paz. Una persona mansa se mantiene en paz. Una persona mansa echa por un lado los problemas. Una persona mansa evita tener una confrontación. Aun cuando haya comentarios negativos hacia nosotros, una persona mansa evita llegar a un pleito. Esa es la mansedumbre. ¿Por qué? ¿Porque no tiene personalidad? No, porque no es provechoso, porque esa fortaleza que tiene la utiliza para estar en paz y para canalizarla de manera adecuada. Una persona mansa se mantiene en paz, busca la paz, procura la paz. En el versículo 9 también nosotros podemos ver que el hombre y la mujer de corazón manso dejan que Dios escoja por él. No toma ventaja, no dice esto me conviene. Abraham tenía el poder de escoger.
era poderoso. Aparte que era de jerarquía familiar, de mayor rango, porque era tío de Lot. O sea, él tenía el privilegio ¿cómo se dice? El derecho. Él tenía el derecho de decidir primero, porque él era el patriarca. Pero sin embargo decidió que de cierta manera, con la decisión que estaba tomando él, que Dios decidiera por él. No se aferró a lo que está enfrente de él. Él pensó, yo quiero lo de Dios y voy a dejar que Dios escoja lo que me pertenece a mí o a dónde me quiere llevar a mí. ¿Cuántos de nosotros hacemos lo contrario? Hacemos lo que Lot hizo. Vemos la ventaja y queremos ir adelante. Vemos el provecho y queremos ir allá. De cierta manera, Abraham se arriesgó a que su sobrino escogiera lo mejor. Pero aún en eso, él estaba viendo que Dios le iba a dar lo mejor a él. Que lo que Dios le diera iba a ser lo mejor. ¿Sí me estoy explicando? Él puso toda su confianza en Dios. A ojos ciegos. No metió las manos. Dejó que Dios le diera lo que le pertenecía a él. No lo buscó él por méritos propios. Después, otro rasgo de una persona mansa es que después de haber visto lo ventajoso de su sobrino y de que agarró lo mejor para él, él no reaccionó mal. No reaccionó mal. Se mantuvo en paz. Se mantuvo incorruptible. No hubo molestia. No quiere decir que no se haya fijado en la acción de su sobrino, pero no le reclamó. Mantuvo la calma. Aunque en apariencia estaba quedándose con la peor parte. Abraham tuvo la calma y se mantuvo en paz porque tenía un corazón manso. A diferencia de Lot, todo lo contrario. Dice ahí en el versículo 11, él escogió para sí. No dejó que Dios escogiera. Él no dice, ni siquiera dice, vamos a orar. Vamos a ver qué Dios quiere. Él vio la ventaja y dijo, yo de aquí me agarro. Le dieron un poquito, Abraham le dio un poquito de ventaja y él inmediatamente se agarró todo. Vemos el carácter ventajoso de Lot. Un carácter que lo llevó a la destrucción a los años. De momento este carácter impetuoso de buscar su beneficio personal, de momento le provocó cierta satisfacción, pero al final, conocemos la historia, lo destruyó. Cuando Jehová destruyó a Sodoma y a Gomorra, él salió sin nada, nomás lo que traía en las manos. Dios lo destruyó todo. Solamente lo sacó con su familia. Y la esposa se quedó porque amaba lo que tenía. Ese carácter astuto, ventajoso, atrevido que Lot tenía, lo dejó sin nada. Lot no heredó la tierra. Génesis 13:14. Dice, y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él, le dijo, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte, hacia el sur, hacia el oriente y hacia el occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. 16. Y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno pudiere contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Esto es imposible. Dice, levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. A ti te la daré. Dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró
en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó ahí altar. Pregunta: ¿a quién le dio Dios la tierra? ¿A quién se la dio? ¿Al ventajoso, al oportunista, al ágil de mente, al que siempre busca las mejores oportunidades, aquel de carácter fuerte, aquel de carácter intemperante, impetuoso? ¿A quién le dio Dios la tierra? Al hombre manso y al hombre humilde. Le dio toda la tierra por heredad. Abraham era el hombre elegido por Dios para recibir toda la tierra de Israel como heredad. Toda. Dice ahí: ve hacia el norte, ve al sur, ve hacia el oriente, ve hacia el occidente. Todo es tuyo. Todo es tuyo. Entonces, si el Señor le da todo a una persona mansa, a una persona humilde, ¿por qué no practicarla? ¿Por qué no creerle a lo que dice la palabra y practicar nosotros en nuestra propia vida la paz, la mansedumbre? Que toda nuestra energía y todo nuestro ímpetu esté sometido a la mansedumbre para poder escoger las cosas buenas que el Señor tiene para nosotros. El corazón manso de Abraham recibió por heredad toda la tierra, como lo dice en Mateo 5:5. El Señor Jesús es el máximo ejemplo de la mansedumbre. El mayor ejemplo que nosotros pudiéramos encontrar acerca de la mansedumbre, de ese carácter impetuoso, sometido al orden, es el Señor Jesús. En Mateo 26:39, en la Biblia de las Américas, dice, está hablando acerca de cuando Jesús estaba llorando en el Getsemaní. Este es el contexto de esto que voy a leer. Dice ahí, el versículo 39 de Mateo 26, y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro, y orando y diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, dice, sino como tú quieras. El Señor Jesús no respondió mal al conocer el plan de salvación que había para la humanidad. Sabía que tenía que padecer y no se rehusó. Él dio su vida voluntariamente. El carácter manso y humilde del Señor lo llevó a entregar su vida de manera voluntaria. En su oración estaba él pidiendo al Señor, sabiendo que el Señor tenía un corazón misericordioso. Quizá pensó, a lo mejor hay alguna otra manera de que no padezca, pero que no se haga mi voluntad, sino tu voluntad, Señor. 3 veces oró por esto. Y las 3 veces oró de la misma manera: Señor, que se haga tu voluntad. Él mismo lo decía, él mismo lo señalaba. Tu voluntad. O sea, que mi voluntad está sometida a tu voluntad. Tú tienes el orden, tú tienes la rienda, tú me diriges. Yo voy a hacer lo que tú me digas, porque tengo un carácter manso. El Señor Jesús no se quejó, no rehusó, no se negó a entregar su vida, no se molestó porque iba a padecer en la cruz del Calvario, no. Por amor y por misericordia hacia nosotros, él padeció todo lo que nosotros merecíamos. El Señor tenía un carácter humilde, manso, y se dejaba gobernar. Isaías 53:4 dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él
pecados de todos nosotros. Y fíjense lo que dice, la respuesta a toda esta opresión, a toda esta todo este pecado que estaba cayendo sobre Jesús. Fíjense lo que dice en el versículo 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció. No abrió su boca el Señor. No se quejó, no se quitó, no se fue. Fue obediente hasta la muerte de la cruz. Y por esa mansedumbre también el Señor heredó todas las cosas. En Colosenses 1:15 dice: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Recibió todo por heredad. La mansedumbre tiene sus recompensas. Y no es imposible alcanzarla. Podemos llegar a ser personas mansas, aunque nos cuesta mucho trabajo el no reaccionar, el someter nuestros sentimientos a una voluntad apacible. Es difícil, pero podemos llegar a tener un carácter manso como el del Señor Jesús, como el que tenía Abraham. Todo tiene un proceso, igual que todas las cosas, igual que las bienaventuranzas que estuvimos leyendo anteriormente. También esta tiene su proceso. No llega por casualidad, no llega solamente de manera milagrosa. Hay que trabajar, hay que esforzarse, hay que procurarla, hay que trabajar para conseguirla y para que se desarrolle en nuestras vidas. Cada uno de nosotros puede desarrollar la mansedumbre, todos. Así como Abraham no era una persona mansa cuando salió de Ur de los Caldeos, no era una persona mansa, así como tampoco Moisés lo era, el apóstol Pablo tampoco era una persona mansa, el apóstol Pedro tampoco era una persona mansa, pero todos ellos, con el trabajo y con el caminar con Dios, de alguna manera desarrollaron la mansedumbre. De igual manera, cada uno de nosotros la podemos desarrollar. Quizás no lo somos en este momento, quizás ahorita no somos mansos, o quizás algunos de nosotros tengamos un avance, somos mansitos. Dije mansitos. Somos mansitos, no mansos, apenas ahí la llevamos. Y a veces reaccionamos bien y a veces reaccionamos mal, y estamos en esa lucha. Pero no es imposible llegar a la estatura de estos hombres de Dios que tenían un corazón manso. Podemos desarrollar entonces la mansedumbre de manera exitosa en nuestras vidas. A cada uno de estos personajes les costó, fue un trato difícil, caminaron con Dios, se cayeron, se levantaron, se volvieron a caer, se volvieron a levantar, pero al final lo lograron. Cuando Esteban estaba siendo apedreado, dice la Escritura que Pablo estaba presente. En ese momento no había nada de mansedumbre en Pablo. Estaba presente y estaba de acuerdo con lo que estaba pasando. Él mismo era un perseguidor de la iglesia, los aprendía y los entregaba a las autoridades, hasta que tuvo un encuentro con el Señor Jesús y se tuvo que someter a un trabajo y a un trato. Cuando los oficiales romanos fueron a prender a Jesús, Pedro salió para querer matar al soldado. Dice ahí que le cortó la oreja, pero no le quería cortar la oreja. No crean que llegó como cuando llegan al trompo al pastor y le dan así el que le quitan la piña. No, él llegó a cortarle la cabeza, pero soldados al fin alcanzaron a reaccionar y solamente le cortó la oreja. Pedro, él mismo, cuando se vio abrumado, temeroso, cuando aprendieron al Señor Jesús, él lo negó 3 veces, dice la Escritura. Corrió a esconderse, tuvo miedo y después dice lloró amargamente. El Señor lo restauró y pudo desarrollar también la mansedumbre.
Moisés, cuando salió de Egipto, que lo llamó el Señor, más bien cuando salió al principio de Egipto, no lo llamó Dios, él salió huyendo. ¿Sí recuerda eso? El llamamiento de Moisés vino mucho después, años después, cuando estaba apacentando las ovejas o las cabras no recuerdo cómo dice la escritura, pero estaba pastando a los animales de su suegro. Y vino entonces el llamamiento, pero a un principio que salió de Egipto, él se fue huyendo porque había matado a un ciudadano egipcio, a un oficial. Tuvo miedo, huyó como cualquier persona. Pero este mismo Moisés fue llamado el hombre más manso de toda la tierra. Y lo puede ver ahí en Números 12:3. Cuando sus hermanos Aarón y María lo criticaron y dijeron, ¿a poco nomás por él habla Dios? Dice la historia, narra la historia, que Moisés no reaccionó de forma negativa hacia sus hermanos, simplemente lo llevó al Señor. Y hace referencia ahí, Moisés era la persona o el hombre más manso de toda la tierra. Entonces, mis hermanos, necesitamos desarrollar, necesitamos practicar, necesitamos someternos a la mansedumbre, al dominio de Dios sobre nuestras vidas. Si todavía andamos relinchando como caballos salvajes, pues vamos sometiéndonos mejor a la palabra. Vámonos sometiendo mejor a los lineamientos que Dios tiene. Vámonos sometiendo a las bienaventuranzas que el Señor nos está enseñando en el Sermón del Monte, para que nuestra fuerza, nuestro brío, nuestra capacidad que tenemos, que Dios nos ha dado, sea canalizada de la forma adecuada, correcta, y que en vez de dañar, sea de bendición para todos los que estén a nuestro alrededor. Amén. Vamos a orar. ¿Por qué no se ponen de pie, por favor? Señor, te damos muchas gracias. Gracias porque hemos aprendido la importancia de ser hombres y mujeres mansos, Señor. Un hombre y una mujer mansa refleja tu carácter. Refleja, Señor, tu forma de ser, tu forma de actuar. Tú no nos consumes, Señor. Cuando nosotros te ofendemos, tú no nos consumes. Tú nos das una y otra oportunidad. Tus misericordias son nuevas todos los días, cada mañana, Señor. Cada momento de nuestra vida recibimos de tu misericordia, Señor, porque eres manso, porque eres humilde en tu corazón y porque no reaccionas como nosotros reaccionamos. Te damos las gracias, Señor, porque en esta mañana tú nos has enseñado que es mejor tener un carácter manso, que no vamos a tener nosotros que preocuparnos por andar buscar la tierra, Señor, sino que tú nos la darás por heredad. Tu palabra dice que primero te busquemos a ti y todas las demás cosas serán añadidas, Señor. Entonces queremos acercarnos a ti. Transfórmanos a tu imagen, Señor. Transforma nuestro corazón, renueva nuestra mente, renuévanos, Señor, completamente todo nuestro ser, para que nosotros podamos cambiar y ser personas mansas, que sean de edificación, que sean de provecho, que sean de beneficio, Señor, para las personas que están a nuestro alrededor. Te damos las gracias, mi Dios. Te damos las gracias en el nombre de Jesús y nos ponemos en tus manos, mi Dios. Amén.